Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a un nuevo estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Continuamos con el estudio entonces de la carta a los Romanos, y al igual que en la clase anterior vamos a recordar a Juan Calvino, quien en su momento dijo que si el hombre entiende el libro de Romanos, tiene una posibilidad muy buena de entender toda la Biblia. El libro de Romanos no solamente fue muy influyente en la vida de Juan Calvino, sino que también en la vida de algunos de los cristianos más importantes en la historia de la Iglesia. De la misma forma, el propósito del estudio de Romanos es que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de Dios, de nosotros en relación a Él y del Evangelio. También en la clase anterior analizamos la fe salvadora, la fe verdadera, y la caracterizamos con 3 puntos, con 3 características. Que en primer lugar, ¿cierto?, la persona reconoce su pecado y sabe que merece el castigo de Dios como el primer paso, ¿cierto?, hacia el arrepentimiento, hacia la fe verdadera, para luego en segundo lugar reconocer a Jesús como el enviado de Dios y salvador de los seres humanos. Porque yo al reconocer mi pecado y que merezco el castigo, por lo tanto me doy cuenta también que necesito un salvador. Y luego en tercer lugar, de esta forma depositar toda mi confianza en Jesucristo para perdón de pecados y salvación. Estos 3 puntos los analizamos con mayor detalle en la clase anterior, así es que si usted quiere profundizar en ello, le invitamos que pueda ver el video de la clase número 5. Y de esta forma entonces pasamos a la clase de hoy, que es la clase número 6, que lleva por título La ley, el régimen viejo. Y en la clase de hoy también vamos a tener una frase, y la frase dice: aunque la ley nos condenaba, ella es santa y buena, y seguirá sacando a la luz nuestro pecado, para que por medio del Espíritu Santo seamos guiados cada día a los pies de Cristo buscando santidad. Y en la sección 1 que vamos a ver hoy día, vamos a estar en Romanos capítulo 7, del versículo 1 al 6. En este pasaje Pablo nos va a decir que al morir en Cristo, nosotros también morimos a la ley y quedamos separados de ella. Y damos lectura entonces al capítulo 7 en el versículo 1, que lleva por título Analogía tomada del matrimonio. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Importante, Pablo le está hablando a quienes conocen ya la ley. Es muy importante no perder de vista esto para el resto del pasaje y para el resto de la clase de hoy día. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Ahora, claramente lo que Pablo está diciendo sobre la esposa es exactamente lo mismo para el esposo, lo mismo corre para el caso del esposo. Pero acá Pablo lo enfoca en la esposa porque nosotros estamos en su posición. La iglesia es la esposa de Cristo. Y esa es la analogía que Pablo está usando aquí. Nosotros entonces al morir en Cristo morimos a esta ley a la que estábamos unidos, de la misma forma que estábamos unidos con Adán, como lo vimos en la clase anterior. Y así como al unirnos con Cristo fuimos separados espiritualmente de Adán, de la misma forma, al morir en Cristo quedamos separados de la ley. Pero ahora, ¿para qué fuimos separados de la ley? Bueno, para quedar libres de esa ley y ahora poder ser la esposa de Cristo y ya no ser más esclavos de esta ley, sino ahora ser libres para Cristo. Volvemos a hablar de justificación, pero ahora en relación a las implicancias que tiene para nuestra vida. No olvidar que la justificación la explicamos en la tercera clase. Si usted no ha visto ese video, le invitamos a que lo pueda hacer, ya que ahí está explicada la justificación, lo que significa y cómo es que ocurre y por qué somos salvos. Cómo esto se lleva a cabo en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, en el video número 3 está explicado con detalle. Y ahora vamos a volver entonces a hablar de esta justificación, pero referido, como les decía, a las implicancias que tiene para nuestra vida. La justificación, en primer lugar, nos trae paz con Dios y nos reconcilia con Él. No olvidemos que Pablo, en los primeros capítulos de Romanos, señala que nosotros, por nuestro pecado, estábamos en enemistad con Dios. Le habíamos dado la espalda a Dios. Pero gracias a este sacrificio de Jesucristo y nosotros creer en Él con esta fe verdadera de la que hablamos,
Entonces hemos sido reconciliados con el Padre. Él ahora nos ha adoptado como hijos y ahora nos ama con amor eterno y amor perfecto. En segundo lugar, por lo tanto, esta justificación también nos santifica. En la clase anterior hacíamos la diferenciación entre justificación y santificación. La justificación, ser declarado justo delante de Dios, es una sola vez en tu vida, es un momento cuando tú crees y naces de nuevo. Es una sola vez y para siempre. La santificación, en cambio, es el proceso que se inicia después de haber sido justificado, y ese proceso es durante toda tu vida. Ese proceso va a durar durante toda tu vida y es el proceso en el cual nosotros vamos siendo cada vez más semejantes a Jesucristo. Es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y en tercer lugar, esta justificación nos hace libres del pecado y de la ley. Ahora, cuando nosotros escuchamos que somos libres del pecado, pensamos que no vamos a pecar nunca más, pero en realidad esto no significa. No es a esto lo que se refiere el hecho de que seamos libres del pecado, sino que somos libres de las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es muerte, o el alma que peque, esa morirá, como dice la Escritura. Por ello, el pecado nos condenaba a muerte, pero Cristo ya pagó esa deuda por ti y por mí. Cristo ya pagó esa deuda de todos los que creímos en Él, con la fe verdadera. Por lo tanto, hemos sido liberados de las consecuencias del pecado. Ya no vamos a la muerte, como si lo merecíamos, vamos a la vida eterna. También, esta libertad, ¿cierto?, nos hace libres de tratar de buscar la salvación a través de la ley. Por eso también somos libres de la ley. Ya no tenemos que estar tratando de conseguir esta ley por nuestras obras, por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito, sino que ahora confiamos en la obra de Jesucristo para nuestra salvación, porque ni siquiera nuestro mejor representante, Adán, lo pudo lograr. Si Adán no pudo, que fue nuestro mejor representante, mucho menos nosotros. Por eso ahora somos libres para poder gozar de esa libertad que Cristo nos otorga. Esa libertad del pecado, que nos lleva a la muerte, y esa libertad de la ley. Por lo tanto, ya no dependemos de la ley, ya no dependemos de nosotros para salvación. Dependemos de Jesucristo. Versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Acá Pablo vuelve a lo mismo, diciendo que nosotros morimos a la ley. Pero ¿con qué propósito nosotros morimos a la ley? Bueno, Pablo acá dice que para dar fruto. Para eso hemos sido libertados de la ley. Ahora, ¿frutos de qué? Bueno, frutos de obediencia y frutos de buenas obras. Pero ya no hacer buenas obras para que a través de ellas nosotros busquemos justificación y salvación, como muchas veces nosotros malentendemos. Nosotros no damos fruto para ganarnos la salvación. Nosotros damos fruto porque ya hemos sido salvados. Nuestros frutos, nuestras obras no son para ganarnos su salvación. Nuestros frutos y las obras son la evidencia de que ya hemos sido salvados. Y lo que motiva nuestros frutos y nuestras obras es el amor a Cristo, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, sería bueno preguntarnos, ¿qué es lo que nos motiva a obedecer a Dios? ¿Qué nos motiva a hacer su voluntad? ¿Qué nos motiva a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos motiva a amar a nuestro prójimo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué? ¿Para tratar de ganarnos el favor de Dios? ¿O lo estoy haciendo porque creo que así me gano su salvación? ¿O lo hago porque quiero que Dios me dé alguna cosa que le estoy pidiendo? Porque si el motivo que tú tienes para buscar y obedecer a Dios es alguna de estas cosas, entonces te tengo una noticia. Lo que tú estás haciendo es tratar de manipular a Dios, porque estás tratando de manejarlo para que Él haga las cosas exactamente como tú quieres. Pero déjame decirte que Dios es indomable, no lo puedes manipular, no lo puedes domar, no lo puedes domesticar como si fuera una mascota para que haga todo lo que tú quieres y le ordenas. Él es soberano, no nosotros, no lo puedes manipular. Y si esa es tu motivación para obedecer, es una motivación profundamente equivocada. Por lo tanto, nosotros podemos y debemos hacer buenas obras, pero con el entendimiento y la motivación correcta. Versículo 5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Lo que él quiere decir es que nuestras vidas ya no son gobernadas por nuestra naturaleza pecaminosa, porque Cristo pagó la deuda que teníamos por la ley, y ya no estamos más bajo la dominación y la maldición de la ley. Maldición porque la ley nos conducía a la muerte.
porque éramos culpables ante la ley, no porque la ley fuera mala. Ahora, esto no quita el hecho, ¿cierto?, de ya no estar más bajo la ley. Esto no quita que el pecado todavía no tiene una influencia considerable sobre nosotros. Y tenemos lucha con el pecado. Pero como ya hemos indicado, el pecado ya no nos gobierna, ya no es más nuestro dueño. Y eso que menciona en el versículo 5, sobre que la ley despierta en nosotros malas pasiones, vamos a profundizar sobre ello en unos versículos más adelante. Pasamos entonces a la sección 2, que va en el capítulo 7, del versículo 7 al 13. Y aquí Pablo nos dice nuevamente que la ley no es mala, al contrario, es buena y debemos amarla. El problema es el pecado que habita en nosotros. Versículo 7, y esta sección lleva por título Conflicto con el pecado. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo qué es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pablo acá una vez más está diciendo que la ley en sí misma no es mala. Por el contrario, la ley es buena, santa y perfecta, porque la ley revela el carácter de Dios. Si no fuera por la ley de Dios, nosotros no tendríamos conciencia de nuestro pecado y no sabríamos cuando lo hacemos, independiente que nuestra conciencia nos hace diferenciar entre lo bueno y lo malo, como Pablo ya lo mencionó en los primeros capítulos de Romanos, y por lo tanto no tenemos excusa ante Dios. Pero fue la ley que hizo que, en este caso Pablo, se diera cuenta con total claridad que, por ejemplo, codiciar era pecado. Fue la ley la que le mostró eso y lo hizo evidente. En conclusión, la ley es justa y completamente buena. El problema somos nosotros, que no somos capaces de cumplirla. Y por eso la salvación no puede ser por obras, ya que si fuera por obras no tendríamos ninguna, pero ninguna posibilidad. Por eso Pablo ya dijo que puesto que no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos, Cristo murió por los malvados. Y eso que Pablo, hermano, era judío de judíos, un obedecedor de la ley, buscaba cumplir la ley al pie de la letra. Pero se vino a dar cuenta a través de la correcta interpretación de la ley que él estaba muy lejos del espíritu que había en esa ley. Por lo tanto, esta ley sacó a la luz su verdadera inclinación pecaminosa, y nosotros deberíamos llegar a la misma conclusión de Pablo, porque mientras más conocemos y estudiamos la ley, más evidente se hace nuestro pecado. Ahora, la palabra de Dios nos ilumina de diversas formas. Supongamos que usted en la noche está entrando en una habitación totalmente desordenada, pero la noche está totalmente oscura y esa habitación también está oscura, no tiene luz. Por lo tanto, usted no se da cuenta de la condición de desorden en la que está esa pieza. Pero usted enciende una luz, una lámpara, y usted comienza a entrar en la habitación con la luz prendida. Y de a poco, entre usted más avanza y más se adentra en la pieza con la luz prendida, usted cada vez más se va a ir dando cuenta del desorden que hay en esa pieza y de que esa pieza necesita ser ordenada. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. En la medida que más profundizamos y más comprendemos la palabra, esta hace más evidente el pecado que hay en nosotros. Eso visto en un sentido, en el sentido del efecto que produce la palabra en nosotros, pero también podemos verlo desde otro punto de vista, en el sentido en que nosotros mientras más nos acercamos a Dios, más evidente se hace nuestro pecado. Y acá volvemos a recordar a nuestro amigo Chesterton, cuando él dijo que cuanto más intensa es la luz, más negra es la sombra, dando a entender que entre más nos acercamos a Dios, justamente más evidente se hace nuestro pecado. Ahora, alguien podría pensar o decir, entonces, ¿para qué estudiar tanto la palabra? ¿Para qué profundizar tanto en mi pecado? ¿Por qué no me quedo así nomás? Así estoy mejor. Bueno, porque si no descubres y tratas tu pecado a la luz de la palabra, eso te va a terminar consumiendo por dentro. Por eso Dios quiere que nosotros descubramos nuestra realidad a la luz de la palabra. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar viviendo una vida religiosa y una falsa espiritualidad. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando las termitas se comen la madera por dentro. La madera por fuera se ve impecable, pero de pronto te das cuenta que por dentro está totalmente consumida, y cuando quieres hacer algo, ya es demasiado tarde. Lo mismo pasa con un cáncer silencioso, que avanza por dentro del cuerpo. La persona no tiene idea que está enferma, se siente bien y se ve bien, pero de pronto se revela esta enfermedad y cuando se quiere hacer algo, ya es demasiado tarde. Y lo mismo ocurre en el sentido espiritual. No nos damos cuenta que estamos viviendo una vida de religiosidad que nos está llevando a la muerte hasta que no somos empujados por la ley hacia Cristo, porque a través de la ley nos damos cuenta que no podemos.
que no somos capaces, lo cual nos empuja a Cristo porque necesitamos un Salvador. Mientras eso no ocurra, mientras no seamos empujados por la ley revelando nuestro pecado, nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación, mientras esto no ocurra y la ley nos empuje a Cristo, nosotros no nos daremos cuenta que estamos muertos en una religiosidad de todas las semanas ir a la iglesia, decir que yo soy cristiano y que me esfuerzo por cumplir, pero no es más que una vida religiosa que nos está matando día a día. A Pablo, que era judío de judíos, fariseo de fariseos, la ley le mostró que estaba muerto, que vivía como muerto, que vivía muerto. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de ganar la salvación de Dios y su favor por medio de nuestras propias obras, nuestro propio esfuerzo, nuestro propio mérito, estamos rechazando la obra de Cristo y la salvación por gracia que nos fue otorgada. Y mientras más religioso tú seas, más rechazas la obra de Cristo y más te distancias de su gracia. Y volvemos a preguntar, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a buscar a Dios? ¿Qué te motiva a servirle? ¿El miedo? ¿La culpa? ¿Que Dios me dé lo que le estoy pidiendo? ¿O que no me quite las bendiciones que ya me ha dado? O peor aún, lo que me motiva es que los demás me reconozcan por algo bueno que hice. Si esa es alguna de las razones que motivan a tu corazón a obedecer y servir a Dios, entonces estás viviendo una vida religiosa, estás viviendo como un obedecedor de la ley, rechazando a Cristo. Versículo 8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Esto hace relación también a lo que mencionó unos versículos atrás Pablo, que la ley despertaba en nosotros malos deseos. Pablo se está refiriendo a cómo las prohibiciones despiertan en nosotros más ganas de desobedecer. Es como cuando nos prohíben algo y más ganas nos dan de hacerlo, revelando nuevamente nuestra naturaleza pecaminosa. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, que también mencionamos anteriormente en uno de nuestros estudios, él menciona en uno de sus libros llamado Confesiones, que él en su juventud, cuando él era niño, él robaba peras con sus amigos del árbol de un vecino, pero no lo hacía porque tuviera hambre, ni siquiera porque le gustaran mucho las peras del vecino, ya que él en su casa él dice que él tenía también un árbol de pera y las peras de su casa eran más ricas que las del árbol del vecino. Incluso las peras que le robaban a este vecino muchas veces terminaban alimentando unos cerdos porque le tiraban las peras a unos cerdos para que ellos se las comieran. Pero la razón que motivaba a Agustín y a sus amigos a ir donde el vecino y robar las peras era justamente esta sensación de estar haciendo lo prohibido, de estar claramente pecando. Agustín finalmente dice que la fruta no era lo que le daba el placer, sino el delito mismo, el delito en sí. Era el pecado lo que le daba el sabor a esas peras. Era el pecado y esa sensación que despertaba en él lo que a él lo motivaba y le gustaba para ir y sacar las peras y robar las peras del vecino. Versículo 9. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Para recordar entonces, la ley solo vino a mostrarnos nuestro pecado y a sacarlo a la luz. Entonces, no es la ley lo que nos mata es el pecado. Y esto es lo que Pablo está mostrando aquí. Eso es lo que está reconociendo, que es el pecado el que lo mató. ¿El pecado evidenciado por quién? Evidenciado por la ley. No nos confundamos, no caigamos en el error de creer que la ley es mala y por lo tanto debemos rechazarla. Todo lo contrario, la ley es buena, santa y justa. Debemos amarla, conocerla, deleitarnos en ella. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? Si bien es cierto, nosotros no podemos cumplir la ley en un 100%, por todo lo que Pablo ya ha explicado en los primeros capítulos de Romanos, debemos confiar en que Cristo sí la obedeció por nosotros, y ahora nosotros, por gratitud, por agradecimiento a Cristo, buscamos obedecer la ley, pero por amor a Cristo, a su sacrificio, porque Él fue justo y perfecto en obedecerla. Él hizo lo que nosotros nunca podríamos hacer, y lo hizo posible para nosotros, porque estamos unidos espiritual y místicamente con Cristo.
Como lo vimos en la clase anterior, Cristo hizo lo que Adán, nuestro mejor representante, no pudo hacer. Al darnos cuenta que no podemos con esta ley, nuestros ojos entonces son direccionados automáticamente a Cristo, porque Él sí pudo. En la sección 3 vamos a estar en el capítulo 7 del versículo 14 al 25. Y acá Pablo nos va a decir que aunque hoy vivamos por la gracia, la ley aún nos muestra nuestra antigua naturaleza. Y es necesario recordar que cuando hablamos de ley, no solamente nos referimos a los 10 mandamientos, sino que nos referimos a toda la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, nos referimos a todos los 5 primeros libros de la Biblia, a todas las leyes y demandas que Dios exige de nosotros. Y también, con ley, no solamente nos referimos a la Torá, a los 5 primeros libros, sino que también nos referimos a los profetas del Antiguo Testamento. Y Pablo ahora nos va a hablar con una honestidad brutal. Y nos muestra la realidad de un regenerado, un cristiano de verdad, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, pero que vive día a día su proceso de santificación, con altos y bajos, con tropiezos y caídas. Pero estamos en el camino, estamos en el proceso. Pero Pablo ahora va a hablar de la lucha que todos nosotros tenemos cada día. Versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo muestra la lucha que hay entre su humanidad carnal y lo espiritual y lo santo. Él está siendo muy honesto y abre su corazón. Él no está queriendo aparentar que es un supercristiano. Él nos habla abiertamente de sus luchas y fracasos. Reconoce que él vive y pasa por las mismas luchas que nosotros. Él nos dice: yo, siendo un cristiano que ya ha nacido de nuevo, también me equivoco, también peco, también cometo errores. Y aunque no lo quiera hacer, igual lo hago. Esa es la misma lucha que tenemos nosotros en nuestra vida diaria. Y esta lucha durará hasta el último día de tu vida. Este es nuestro proceso de santificación. Versículo 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Acá pareciera que Pablo se está excusando. Pareciera que está diciendo que él es inocente y toda la culpa es del pecado que habita en él. Como si el pecado, cierto, fuera algo aparte de él y que ese pecado lo obliga a hacer cosas malas. Así como si fuera una especie de otro yo. Pero eso no es lo que Pablo está queriendo decir. Lo que él está diciendo es que su propia naturaleza pecaminosa la que aún lo inclina hacia el pecado. Él está reconociendo que dentro de sí hay una naturaleza pecaminosa que lo inclina hacia el mal. Entonces el pecado que hay en nosotros es nuestro. Hablando en forma personal, el pecado que hay en mí es mío. No le puedo echar la culpa a nadie más. Soy yo quien comete ese pecado. Y justamente por ese pecado es que Cristo tuvo que pagar en la cruz. Ahora, gracias a ese sacrificio es que nosotros somos reconciliados y justificados por medio justamente de Jesucristo en la cruz y su sacrificio. Por eso hoy yo puedo acercarme delante de Dios como un hijo, como un justificado. Ya somos hijos, ya somos justificados, ya somos regenerados. Ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido reconciliados con el Padre. Pero esa naturaleza pecaminosa aún está presente en nosotros. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, para poder explicar esta doble naturaleza del cristiano de la que está hablando Pablo, que es justo y pecador, él acuñó una frase, una fórmula, por así decirlo, que dice simul justus et peccator. Esto está en latín, y esto quiere decir justo y pecador al mismo tiempo. Lo que Lutero quiere decir con esta frase es que nosotros, al ser justificados ante Dios, pasamos automáticamente a ser justos, buenos, rectos. Todo esto gracias a la obra de Jesucristo a nuestro favor. Gracias a la imputación y fe en Jesucristo es que tú y yo somos salvos. Pero en nuestra vida acá en la tierra seguimos siendo indudablemente pecadores. Y ese pecado se manifiesta diariamente en nuestras vidas, a través de nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras motivaciones, de nuestro corazón, actitudes, etc. Lo que se está refiriendo Pablo recién. Y nosotros sabemos que es así, por eso frecuentemente nos reconocemos como pecadores. Por eso también Pablo en otro momento, cuando habla de los pecadores, dice que él de los pecadores es el primero.
Pero al mismo tiempo, ante Dios somos justos, santos, sin mancha ni arruga. Esto gracias a la justificación, donde la justicia y perfección de Cristo es traspasada, imputada a tu cuenta, por creer. Pero insistimos, no por ti, sino gracias a Cristo. Por eso Evangelio significa buena noticia, son excelentes noticias. Porque para ir al cielo, quienes hemos creído, seremos juzgados sobre la justicia y santidad de Cristo, no sobre la nuestra. Porque Pablo ya se encargó de demostrar en los primeros capítulos de Romano que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. No tenemos acceso a la gloria de Dios, no tenemos acceso a su salvación. Si dependiera de nosotros, de nuestra vida, nuestra rectitud, nuestra santidad, no tenemos ninguna esperanza, ninguna. Por eso cuando la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, eso es totalmente cierto, porque nadie que no sea perfectamente santo puede estar parado frente al Dios santo. Y claramente, si tú eres honesto contigo mismo, entenderás perfectamente que tu santidad no alcanza para salvarte. No tenemos por dónde, ninguna posibilidad. Pero la santidad de Cristo sí es más que suficiente para salvarte y llevarte totalmente a salvo ante la presencia del Dios santo. Cuando la Biblia dice entonces que sin santidad nadie verá al Señor, no está hablando de tu santidad, está hablando de su santidad, que es abonada, traspasada, cargada, imputada a tu cuenta, a tu vida. Simul justus et peccator, justos y pecadores al mismo tiempo. Esto es el corazón del Evangelio. Esa naturaleza pecaminosa estará presente en ti y en mí hasta el último día que Dios nos dé de vida. El viejo hombre o la vieja mujer, como se le llama comúnmente. Pero ya no pertenecemos al pecado. El pecado no es más nuestro dueño, no es más nuestro amo. Ahora nuestro dueño y nuestro amo es Dios. Y por Cristo fuimos redimidos, liberados y justificados, declarados justos ante el tribunal de Dios. Justos y pecadores al mismo tiempo. Versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pablo acá reconoce que él se deleita en la ley de Dios. Es un placer para él obedecer la ley de Dios. Pero sigue reconociendo también y hablando de esta dualidad, de esta realidad a la que nos enfrentamos nosotros. Esta lucha que tenemos día a día con el pecado y los malos hábitos. Versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Volvemos a decirlo. Todos los creyentes deberíamos llegar a este nivel de conciencia de nuestro pecado. Como Pablo, que se consideraba un miserable. Y se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pero se contesta inmediatamente después en el versículo 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está tu descanso. Ahí está la respuesta de Pablo también a su terrible pregunta. Tu hermano, hermana, ¿has llegado a ese nivel de conciencia de tu pecado? ¿Has llegado a ese nivel de sentirte un miserable? ¿O nos seguimos creyendo buenos en nosotros mismos? ¿O nos seguimos creyendo más correctos, más espirituales, más justos que los demás? Ahora, si realmente nos consideramos cristianos maduros, todos deberíamos ser movidos a ese nivel de conciencia y a ese nivel de arrepentimiento, como Pablo, de considerarnos miserables, pero al mismo tiempo decir, Cristo, Él es mi esperanza. Hermano, hermana, Cristo es la esperanza de tu vida. Podemos dar gracias a Dios entonces porque gracias a Cristo hemos sido liberados de nuestro pecado. Esto entonces nos debe llevar a una humildad porque sabemos que nosotros mismos somos pecadores y no podemos, somos miserables como dice Pablo, pero al mismo tiempo nos lleva a una confianza, pero no confianza en nosotros, confianza porque sabemos que Cristo venció en nuestro lugar y que Cristo nos ha dado salvación y vida eterna. Por lo tanto, esta es la actitud del cristiano, humildad, pero con seguridad. Humildad de saber mi realidad, seguridad de saber en quién he creído, que Jesucristo está a nuestro favor y gracias a Él somos más que vencedores. Y Pablo concluye cerrando con la misma idea que ha venido hablando en todo este pasaje que hemos visto hoy día. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Es su intención, es su deseo. Lo que Él busca es someterse a la ley de Dios. Y esa debería ser nuestra actitud como cristianos. Buscar obedecer a Dios, buscar obedecer sus mandamientos y deleitarnos en ello. Pero, dice Pablo, mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Al mismo tiempo reconoce que su naturaleza pecaminosa lo inclina al mal y lo mantiene en esta lucha constante
por buscar obedecer a Dios, pero reconociendo su propio pecado, su propia naturaleza, la cual muchas veces lo lleva a fallar. Lo mismo pasa en nuestro caso, en nuestra realidad. Por lo tanto, vamos a volver a recordar a nuestro hermano Martín Lutero, quien dijo: debo escuchar el Evangelio. Me dice no lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Las buenas noticias del Evangelio es esta: yo puedo ser reconciliado con Dios y ser declarado justo por Él mismo, no en base a lo que yo hice, sino en base a lo que Jesucristo hizo por mí. Eso es el Evangelio. Para resumir lo que hemos visto hoy día, me encontré con esta frase en un comentario bíblico que estaba revisando para este estudio, y dice que la ley es buena y viene a mostrar nuestra real condición de pecadores. Nosotros estaremos en esta lucha con nuestra antigua naturaleza hasta el último día de nuestra vida. Pero si en este proceso no sientes un profundo rechazo por tu pecado, preocúpate. Si no te sientes un miserable hasta el último día de tu vida, preocúpate, porque tal vez aún no has sido llevado a los pies de Cristo. Y para cerrar, ¿cierto? Nuevamente reiteramos la frase de hoy día, que sintetizó, resumió la clase de hoy, y dice que aunque la ley nos condenaba, ella es santa y buena, y seguirá sacando a la luz nuestro pecado para que por medio del Espíritu Santo seamos guiados cada día a los pies de Cristo buscando santidad. Y de esta forma hemos terminado el estudio de hoy de la carta de Pablo a los Romanos. Y de esta forma hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Les agradecemos por el tiempo que se han dado para poder acompañarnos a lo largo de este video. También agradecemos a todas aquellas personas que apoyan y difunden estos estudios bíblicos. Muchas gracias también por sus muestras de apoyo. También les hacemos la invitación para que puedan seguirnos y ver estos videos en YouTube o en Facebook. Al final del video dejamos los enlaces. Y también le hacemos la invitación para que pueda volver a ver este video y también los anteriores para una mayor comprensión de la carta de Pablo a los Romanos, y también que pueda ir siempre acompañándolo con la lectura en su Biblia. Así es que eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Que esté muy bien. Bendiciones.